Hola chiquillos, esto es para orientar acerca de las actividades que tienen que hacer en el tercer medio lectivo. Este archivo ya lo había subido, lo volví a subir, sí, le hice unas modificaciones. En él, bueno, el contenido es el mismo, solamente que cambié una actividad. En este caso, les coloco acá, esto se llama autopoiesis, niveles de organización y propiedad emergente, porque es el tema introductorio para que veamos biodiversidad. No podemos estudiar lo que es la biodiversidad o qué implicancias tiene la biodiversidad, cómo surge, cómo surge la vida en la Tierra si no tenemos claro lo que es la vida, ¿cierto? Ahora, ustedes desde chiquititos probablemente en el colegio y durante mucho tiempo, incluso en la prebásica, siempre cuando uno ve seres vivos hace como las típicas lluvias de ideas en la que el profesor o profesora dice algo así, como ya, ¿qué es un ser vivo? ¿O qué es lo que está vivo? Y comenzamos nosotros a establecer distintos criterios. Comenzamos a decir diferentes propiedades que tiene un ser vivo. Por ejemplo, uno va a decir, bueno, es que los seres vivos se nutren. O sea que lo vivo tiene nutrición, ¿cierto? Algunos niños, sobre todo cuando son más chiquititos, siempre lo relacionan con el movimiento, se mueven. Eh, Otro acá, no sé, cuando ya son más grandes, ya hablamos de que posee un metabolismo propio. Entonces ya, primero medio, por ejemplo, surgen harto estas respuestas. Hablan de metabolismo, nutrición, movimiento. eh, Siempre también apelan a este concepto que es la reproducción. Reproducción, voy a abreviarlo. Porque de hecho es la forma más fácil de decir de que los virus no están vivos porque no se pueden reproducir por sí mismos, pero esto es mucho, mucho más complejo. Entonces, por lo general, estos son los conceptos que surgen cuando uno habla de un ser vivo, ¿ya? Y este es el problema más grande que ha tenido la biología desde sus orígenes como ciencia, ¿ya? Ahora, este problema lo resolvieron dos chilenos, y eso es lo importante, esa es la razón por la cual yo hago que estudien a Maturana y estudien a Francisco Varela, porque son chilenos, eh, investigadores chilenos, eh, tienen una trayectoria en investigación súper buena, tienen unos papers geniales que hablan acerca de la visión del color. En el caso de Francisco Varela trabajó con la visión de mosca, en ojos compuestos de mosca. Trabajaron también en mamíferos con ratitas. Maturana trabajó con anuros, que son son anfibios, unos tipos de rana. Y la mayoría de las cosas que yo les pongo las saco de este libro que es de Francisco Varela, se llama Fenómeno de la Vida. ¿Ya? Él era budista, por eso que aparece esta mano, no sé, los que saben un poquito de esto de historia, la manito representa la muerte. Siempre que hay una mano sobre una persona, representa que murió o que va a morir, ya, algo así. Por ejemplo, Nietzsche está muerto. Eh, y también otros libros como este de aquí, sí, tengo harto material como para mostrarles, porque me interesa que esta idea quede súper clara ya, porque esto que está aquí, estamos describiendo lo que nosotros conocemos como ser vivo, ¿cierto? Pero hay un montón de cosas que nosotros no podemos como de cierta manera comprobar inmediatamente, y ese es el problema que tiene esta definición, ¿ya? O sea, yo tengo que esperar a que un ser vivo se reproduzca. Ejemplo, nosotros no nos podemos reproducir hasta que estemos maduros sexualmente, entonces no estamos vivos porque no nos podemos reproducir cuando somos chiquititos y tampoco estamos vivos cuando somos viejos porque tampoco también perdemos la capacidad de reproducirnos, ¿ya? Entonces este criterio, por ejemplo, automáticamente podría ser eliminado y eso de eliminarlo también nos trae otros problemas con los seres vivos que sí se reproducen rápidamente, ¿ya? Eh, hay otros seres vivos, por ejemplo, que su nutrición es completamente distinta como nosotros las conocemos, que son seres vivos quimiotrófos, que consumen algunos tipos de sustancias que no son orgánicas y bueno, el movimiento es lo más claro, los arbolitos no se mueven, por ejemplo, pero sí crecen. Entonces aquí hay una serie de problemas con esta definición, es muy acotada. Por eso que yo les planteo en esta guía, aparece que una lectura acerca de quiénes son los dos tipos de quienes le hablo. Señor Varela, él estudió en el Verbo Divino y él en el Manuel de Salas. Él estudió, en el caso de Varela, en la Católica y en la Chile. Y Maturana estudió fundamentalmente en la Universidad de Chile y también en Harvard, creo que los dos estudiaron en Harvard. Son pesos pesados, Varela murió en el 2001 y Maturana sigue vivo hasta el día de hoy, así que si pueden ver algo de Maturana o de Varela, se los recomiendo porque es muy bueno. Y ellos plantean esta teoría de la autopoiesis que significa producción a sí mismo, ¿ya? Y aquí da una definición súper grande que miren,
Dice, eh, una condición propia de los seres vivos en que existen redes de producción moleculares en la que las moléculas producidas generan con sus interacciones la misma red que los produce. Los seres vivos son sistemas abiertos desde el punto de vista material y energético, y por ello están en continua transformación, ¿cierto? Eh, con conservación de la organización mientras conservan su identidad, ¿cierto? Como tales. Entonces, miren esto es súper interesante, porque en este caso, miren, habla de organización y de estructura, pero vamos con el primer punto. ¿A qué se refiere con esto de que ya entramos a una definición de que un ser vivo no solo no lo podemos definir únicamente por criterios, sino que tenemos que ir a una definición mucho más esencial de lo que es un ser vivo? Y para eso, nosotros, por lo menos lo que hace Maturana y Varela, que lo hacen en un libro que se llama de los seres vivos como máquinas o algo así, establecer este concepto de la autopoiesis. ¿Ya? Entonces dice de que lo que produce el ser vivo en este caso, vamos a hacer un sistema, voy a hacer aquí simplemente un círculo para representar que esto es un sistema, ¿ya? Que puede ser cualquiera, esa es la gracia, que esto habla de sistema, no hablamos de célula, aún nada, simplemente un sistema. Este sistema tiene la capacidad de producir cosas, ¿cierto? Por ejemplo, producir A, producir B, ¿cierto? Y producir C, qué sé yo, ¿cierto? Tiene este nivel de producción, donde lo mismo que se va produciendo es capaz de replicar lo que le dio origen, ¿ya? Entonces aquí tenemos un sistema tautológico, un sistema circular, ¿ya? En el fondo, el sistema se produce a sí mismo, que es lo que significa la palabra. Requiere, obviamente, porque esto es un sistema abierto, los seres vivos son sistemas que son abiertos, ¿cierto? Desde el punto de vista de la termodinámica, lo que significa, ¿cierto? Que intercambian materia y energía con el entorno, o sea, aquí entran y salen cosas, tanto energía como materia, ¿ya? El tema es tan de que hay algo en el interior de este ser vivo que es capaz de transformar lo que recibe para poder mantener una cierta red interior que permite a esto automantenerse, autoproducirse de forma constante, ¿ya? Obviamente aquí tengo 3 letras, pero esto es muchísimo más complejo, hay muchos factores que están influyendo, pero todos ellos de cierta manera son capaces de autosustentarse en base a esto. Y esto es una definición que nos permite o nos da muchas más posibilidades de poder interpretar y conocer lo que es la vida. Entonces yo le coloco aquí varios textos. Y aquí habla acerca sobre todo de la organización y la estructura, que en esto me encantaría enfatizar, porque miren, aquí les puse. La organización define el ser de una unidad compuesta, ¿cierto? Células compuestas de múltiples componentes celulares. La organización es definitoria de la clase a la cual pertenece dicha unidad compuesta. Por lo tanto, la organización de una unidad es siempre invariante, ¿ya? O sea, tenemos dos conceptos. Organización. Ya, que no varía. La organización no varía en términos esenciales. Esta organización que ustedes pueden ver acá no varía. A con B con C se mantienen, tienen que mantenerse funcionando para poder perpetuar este sistema, ¿ya? En este caso, un ejemplo de esto es que la organización del ser humano, por ejemplo, como organismo mamífero, no varía. O sea, todos tenemos un corazón, un cerebro, por ejemplo, que tiene que ver con la forma en la que las células se organizan en el cuerpo para hacer ciertos procesos, ¿ya? Entonces la organización se mantiene siempre cuando nosotros hablamos de un organismo vivo. Tenemos otro concepto, sí, que nos permite aclarar este problema, que es la estructura. La estructura sí puede cambiar. Ejemplo, una persona que tenga problemas en el corazón, ¿cierto? Uno puede hacer una modificación, uno puede hacer una operación, uno puede modificar la estructura que tiene el corazón y hacerlo funcionar de nuevo, porque el corazón no ha perdido su organización. El organismo completo tampoco ha perdido su organización. Sigue habiendo un corazón, siguen habiendo vasos sanguíneos. Lo que pasa es que un componente no está funcionando de forma adecuada, ¿ya? Ha modificado su estructura, pero aún así
la organización se mantiene y por eso sigue vivo. Entonces los médicos pueden cambiar la estructura como tal, más no perder la organización. Entonces, lo mismo pasa, por ejemplo, si a una persona le amputan un brazo, por ejemplo. Claro que perdemos la estructura del brazo, pero no perdemos la organización del cuerpo, porque el cuerpo puede seguir operando y por ende ese ser vivo va a seguir estando vivo, a pesar de que yo haga modificaciones en la estructura. Entonces esto, de hecho, varía permanentemente, siempre varía. Permanentemente, siempre va a estar variando. Ejemplo de esto, la misma, ahora que estamos encerrados, probablemente un montón de personas sienten emociones distintas a las que sentían antes de, o lo mismo pasó con el estallido social, se sentían emociones diferentes a las que sentían antes, o sus prioridades eran distintas, ¿ya? Nosotros tenemos que ser capaces de cambiar nuestras estructuras de forma permanente. En psicología eso se conoce como resiliencia, ¿ya? Ahora, nuestra organización interna no puede cambiar tanto, porque si se cambia tanto, básicamente lo que ocasionaría es la muerte. La muerte es la pérdida de la organización interna de un ser vivo, la pérdida de esa organización de recibir cierta energía y materia, ¿cierto? Y ser capaz de transformarla para poder autoperpetuar esa cadena. Yo acá, por ejemplo, perfectamente puedo cambiar la estructura general de esto y en vez de ocupar A, hagamos cuenta que deja de existir A, pero soy capaz de cambiar mi estructura para que ahora ocupe alfa en vez de A. Y si esto sigue cumpliendo el mismo rol y no se cambia la organización, perdón, de esto, cómo está organizada esta red, el organismo puede seguir siendo vivo porque sigue siendo autopoyético, ¿ya? Entonces, todos los seres vivos estamos expuestos siempre a cosas. Si usted va, por ejemplo, y se cae de la escalera, es posible de que haya un golpe que afecte su estructura, que cambie la forma. Hagamos cuenta que este sistema ahora tiene un globito aquí, solamente para ejemplificar lo que ocasionaría un golpe en una persona, ¿sí? Pero mientras no se toque la organización, no va a haber problemas de que ese ser vivo pueda peligrar su vida, entre comillas, ¿ya? La estructura tiene que ir cambiando permanentemente, más no así la organización, que es la que tiene que mantenerse para poder mantener la vida. Todos los seres vivos cambiamos constantemente de estructura, pero no nuestra organización interna. Y eso es lo primero que nos está diciendo a nosotros. Yo aquí les coloqué un ejemplo de varias cosas para que las vayan leyendo. Esto es una explicación simplemente, ¿ya? Estructura y organización, para que la vayan leyendo. Y aquí aparece que los seres vivos, sean sistemas determinados estructuralmente, tienen las siguientes consecuencias. Su estructura determina lo que ocurre en ella a cada instante. Que su estructura determina qué admiten como una perturbación o como una interacción destructiva. Un agente externo solo puede desencadenar, gatillar en ellos un cambio de estado o una desintegración que está determinada en su estructura. Entonces, eso quiere decir básicamente de que depende del golpe. O sea, si yo me caigo de la escalera y eso cambia mi estructura, pero no la cambia tanto como para cambiar mi organización, vivo. Si caigo mal de la escalera, si mi estructura llegase a modificarse tanto que llegase a afectar la organización interna del ser vivo, estamos mal. Ahí tenemos un problema y ahí probablemente caigamos al hospital y estemos en riesgo de morir, que vendría a ser la pérdida total de este proceso de autoconstrucción o autorrealización que tienen los seres vivos, ¿ya? Hablando a nivel general. Aún no le hablo a ustedes de célula porque voy a hacer otro video en el que les voy a explicar cómo se relaciona esto con lo que ustedes conocen de células y cosas así, ¿ya? Segundo, aparecen los niveles de organización y propiedades emergentes, ¿ya? Aquí aparecen algunas preguntas que sería bastante bueno de que ustedes las lean, porque esto es un concepto bastante bueno, pero voy a hacer otro video para explicarles lo que es los niveles de organización y esta cosa de la epistemología de la complejidad para explicarles la siguiente guía, ¿ya? Ojalá que se entienda un poquito mejor con la explicación que les di. Saludos y cuídense mucho.